quiero dar la bienvenida a nuestro próximo invitado, Zair Mundaray Rodríguez, abogado, penalista, criminalística. Fue director general de actuación procesal del Ministerio Público venezolano. Zair, bienvenido, buena tarde para ti. Hola, Dania, buenas tardes. Gracias a ti por la invitación. Bueno, yo comenzaría preguntando por tu experiencia dentro del Ministerio Público venezolano, si hay capacidad para procesar a tanta gente, porque de la noche a la mañana los detenidos ya son 100. Bueno, Dania, fíjate, viendo los últimos pasos que dio el fiscal general, este señor nombrado por la constituyente, que fue desmantelar todo el aparato de investigación, y eliminar a los fiscales especializados y quedarse solo con algunos fiscales que además están bastante vinculados con la trama de corrupción, y esto es importante decirlo. Recién yo denunciaba que por lo menos los dos que están señalados para la investigación, en este caso uno de ellos inclusive aparece en la trama de violación de derechos humanos en la Corte Penal Internacional, y otro de apellido Rodríguez está íntimamente vinculado con algunos casos de corrupción. Son los únicos dos que dejaron. Ese desmantelamiento de la institución Ministerio Público impide que haya resultados a fondo. Además, el Ministerio Público no es quien está investigando. En este caso hay que decir que el que está empoderado, haciendo realmente lo que le da la gana, allanando, deteniendo, haciendo lo que quiere y violando debido proceso, porque cuando uno apela a protestar por el tema del debido proceso, hay que decir que a todas estas personas también le han violado debido proceso. Hay una persona que por lo menos presentaron un mes después de detenido, cuando la Constitución dice que son 48 horas. Entonces uno tiene que preocuparse, porque realmente González López del SEBIN, y además muy allegado de Diosdado Cabello, quien está llevando a cabo toda esta investigación, y el Ministerio Público de alguna manera solamente es un tramitador de lo que se haga desde el punto de vista político, ¿okay? Desde lo que se haga desde la perspectiva de la conveniencia momentánea del régimen en su repartición de poder, Claro. acabar con una estructura y empoderar a otra. Claro, y ya voy para allá, pero tú lo acabas de decir, cuando llega Tarek Williams al Ministerio Público, se encarga de desmantelar o de salir o de, no sé, desestructurar lo que conformaba un verdadero Ministerio Público, o lo que quedaba del Ministerio Público. Lo que quedaba. Exactamente. Por eso te pregunto si tiene la capacidad para hacerlo. Aunque esto es un quítate tú para ponerme yo, como tú lo decías. Y si bien señalas que dos de los principales fiscales están inmiscuidos en otros casos de corrupción, a ver, mira, dicho de una manera coloquial, aquí no hay a quién ir. Sí, es bastante difícil, sobre todo para la población venezolana, tratar de primero comprender qué es lo que está ocurriendo, pero también tener alguna esperanza en todo esto que se está montando. No olvidemos que el chavismo, si uno de los legados va a dejar el chavismo, y una de las contribuciones al estudio de la criminalidad organizada transnacional, es su capacidad para robar y esconder el dinero, ¿ok? Buscan todos los subterfugios. Por eso es que la lista crece y crece. ¿Y por qué crece y crece? Porque la cantidad de testaferros es tal que los testaferros ya tienen testaferros. O sea, cuando a una persona se le confía una cantidad de dinero, él mismo se lo confía a otro grupo más. Y son personas que en su gran mayoría, si uno se pone a dar cuenta, ya he estudiado la trama de Acarigua, la trama de Barquisimeto, las tramas de Mérida, son gente que viene de estratos socioeconómicos muy bajos y tiene una riqueza súbita, y de repente se convierte en eso que llaman empresarios, neoempresarios. Lo cual está muy mal, porque cuando Tarek Williams dice que gran parte de los detenidos o los solicitados son empresarios, eso habla muy mal de la clase empresarial. Realmente no son empresarios, lo que son es testaferros o testaferros de los testaferros, porque estas tramas de esconder dinero se han ido especializando en Venezuela de una manera con mucho detalle, tienen mucha capacidad para el mal, para estructurar estos grupos. Por eso no creo, además, la fiscalía desestructurada como está, adrede, porque además Tarek Williams tiene que ver con algunas de las tramas de corrupción del PDVSA en el pasado, y estaba siendo investigado por esto en 2017. Entonces uno duda de que haya alguna capacidad. Lo que hay es una vendetta ahorita, y una de las grandes
tal vez yo creo que uno de los temas principales es que no va a ser posible recuperar lo robado, por eso es que no se cuantifica, y decía uno de tus invitados de manera anterior, yo quiero saber cuánto es. Primero no vas a saber no se va a saber cuánto es porque no hay forma, porque el Estado no tiene ninguna fórmula de auditoría y PDVSA tampoco lo tiene, está hecha así para robar, para la corrupción. Y luego, cómo se utilizaron mecanismos tan variados como las cripto, por ejemplo, el neoestado cripto que Maduro debe estar viendo si lo fortalece o lo elimina, porque se le fue de las manos y se robaron todo por esa vía. Entonces, es muy difícil auditarlo y saber realmente cuánto fue lo robado. Además que el dinero produce dinero y esas cantidades que se han robado están en otras decenas de inversiones en el exterior, de modo que mientras la sociedad venezolana sufre enormemente los rigores de la corrupción, estas personas tienen asegurado, a pesar de muchos de ellos estar siendo procesados por generaciones, muchísimo dinero que bueno, es ingastable. Las cantidades son enormes. Ahora, cuando tú señalas, y es de lo que se habla, ¿no? Esto es una vendetta, esto es una venganza, ¿es de quién contra quién? Porque es que a medida que van aumentando los detenidos, uno se pregunta quién contra quién. Alguien me decía, en horas de la mañana que conversábamos sobre el tema, me dice, bueno, quedarán Maduro y los hermanos Rodríguez. Sí, si uno se da cuenta de los acontecimientos, y para tu audiencia internacional, por ejemplo, existe una superintendencia de criptoactivos que la vaciaron, se robaron todos los criptoactivos del Estado. Además, el Estado puede hacer operaciones lícitamente en criptoactivos, por eso también eso le facilitó robarse todo. Uno ve la CBG, que es la Corporación Venezolana de Guayana, donde sacan preso a Pedro Maldonado. Además, Pedro Maldonado fue un censor importante, porque los periodistas no gratamente lo recuerdan porque cerró decenas de medios, multó, persiguió medios, etcétera, porque estuvo encargado por un tiempo del área de las telecomunicaciones del Estado. Si uno ve eso que está ocurriendo, uno se percata que en la CBG y en el área de criptoactivos y en PDVSA acaban de colocar personas todas afectadas a los hermanos Rodríguez. Uno de ellos es extrañamente Larry de Boe, que además Larry de Boe es el agente del Estado en la defensa de derechos humanos ante la Corte Penal y ante el sistema interamericano y ante todos los sistemas. Entonces, el defensor de derechos humanos ahora es el interventor de la CBG, que es la Corporación Venezolana de Guayana, y el interventor del área de criptoactivos. Pero además está sentado en la mesa de diálogo acompañando de México con Jorge Rodríguez, es una persona de confianza de Jorge Rodríguez. Entonces, esto significa claramente hay un desplazamiento del poder. Pero también me pregunto si es que hay cada vez menos gente en quien confiar. Por supuesto, cada vez hay menos gente en quien confiar y cada vez seduce más a mucha gente, y Dania, y esto hay que entenderlo, ir a los Estados Unidos ante los agentes federales, explicar qué ha ocurrido, como ya hay decenas, y pedir inmunidad o negociar una condena baja, como ya sabemos que está ocurriendo. Porque ¿cuál es el temor del régimen en estos casos? Y por eso tratan de agarrar a todo el mundo lo más rápido que puedan, que las personas salen y tratan de negociar a cambio de información valiosa una cantidad de situaciones, su propia situación, pero también entregar información valiosa, porque es que esto es una trama de lavado de activos a gran escala. Esto no es algo menor. Ese dinero está dando vueltas por todo el mundo en varias modalidades, en cripto, en instrumentos financieros, en bienes, etcétera. Entonces, ya muchos se le han ido de las manos y ya sabemos que muchos se han sentado. Es decir, ¿qué destapa esto que está ocurriendo? ¿Qué destapa la molestia de Maduro? ¿Que realmente pidió dinero para la campaña que se aproxima y no hay? ¿Que los profesores estén en las calles durante semanas y semanas pidiendo un aumento y se les tenga que decir que no hay porque simplemente pidió dinero a quien dinero ha dado durante tanto tiempo, que es el petróleo, que decidió esta revolución convertir los ingresos, los que no se roban, los ingresos del petróleo, que fueran a obra social o a obra política al final, ¿no? Sí, Daniel, por eso yo he venido sosteniendo que si no estuviéramos en una situación preelectoral o de un evento de naturaleza electoral, nada de esto se hubiese dado.
ellos hubiesen metido la basura bajo la alfombra y hubiesen continuado tal vez con alguna vendetta más privada. Pero en este caso, el Estado aumenta el gasto público cuando están en estas situaciones, aumenta el gasto público. Y por eso lo que hicieron fue algo muy sencillo, que es que PDVSA, gente de confianza de Maduro, que recién colocó en PDVSA, porque tal el examen hay que ver que controlaba los ingresos del Estado de PDVSA y también cómo se guardaban los ingresos, porque el Banco Central prácticamente fue sustituido por la SUNACRIP, porque cobran por criptoactivos, Claro. lo cual es muy inseguro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Fueron a los deudores y los deudores demostraron que habían pagado. Muchos de los deudores que le debían al Estado venezolano despachos de petróleo habían pagado. ¿Dónde está la liquidez? ¿Dónde está el dinero? Cuando van a ver dónde está el dinero, bueno, ya se lo habían repartido entre los distintos brokers, ya lo habían sacado del país por las distintas fórmulas que permiten estas fórmulas de criptomonedas, ya lo habían convertido en otros bienes. Entonces, Maduro se ve en una situación apretada y a eso agrégale que tiene una coyuntura compleja. Tiene el tema del Esequibo, donde viene una derrota enorme por su impericia y por malas asesorías. Tiene también el tema de la Corte Penal Internacional y ahora tiene esta fractura interna donde se ve obligado a no dejar pasar, porque es que finalmente el mensaje de Maduro es: yo soy el que digo cuándo se roba y cuánto se roba. Sí, ¿y pero cómo? En este momento, Pero, ¿y cómo se roba? Ahora, Exacto. Zair, Tarek El Aissami, es decir, la mayor parte de los detenidos, por no decir que prácticamente todos, tienen que ver con el círculo inmediato de Tarek El Aissami, con el segundo círculo de Tarek El Aissami, con el tercer círculo de Tarek El Aissami, y yo creo que llevamos hacia el cuarto círculo. ¿Dónde está Tarek El Aissami? Que fuera de renunciar a través de redes sociales, nadie lo ha visto, nadie sabe dónde está. Han habido cientos de especulaciones, lo detuvieron, se fue del país, salió sin que lo vieran, etcétera, etcétera, etcétera. Fue desalojado de Fuerte Tiuna, ahora está en Fuerte Tiuna y no ha salido de allí. ¿Dónde está? Y Dani, es muy difícil que Tarek El Aissami se pueda mover o que se pueda salir del país sin que las autoridades lo sepan. Ese está monitoreado permanentemente. Está en Fuerte Tiuna, según gente muy bien informada me decía esta semana, permanece en Fuerte Tiuna en la misma vivienda que tiene asignada. Lo que no tiene son ni los vehículos ni las escoltas militares que tenía asignadas por el Ministerio de la Defensa, le fueron retiradas. Yo me imagino que de alguna manera se está enfriando, está esperando a ver qué posibilidades de maniobra tiene, pero como tú bien dices, está en una situación de ir en la búsqueda de los testaferros, y están llegando a gran cantidad de personas que tienen un vínculo hasta indirecto con él. Pero todo ese círculo de poder tienen que eliminarlo, todo ese círculo de poder, porque además viene una situación donde no se puede dudar. Para Maduro es clave contar en cualquier coyuntura política en la que venga con la gente más incondicional, y en eso está metiendo toda su apuesta. Los Rodríguez y una pequeña parte que le queda a Diosdado Cabello, que es la investigación, porque Diosdado Cabello tiene a González López y tiene ahora parte del sistema de justicia, porque lograron poner el presidente del circuito, alguien también ha llegado. De modo que unos van a manejar la justicia y otros van a manejar los activos. Claro, y, pero la pregunta es, ¿y Tarek El Aissami andaba solo por la vida en la revolución? No, por eso es precisamente que están yendo y detectando todo su círculo. Ahora resulta que muchos le dieron la espalda y nadie lo conocía, o nadie había llegado al poder a partir de su patrocinio o de su padrinazgo. Y ahí es donde están esa cantidad de órdenes de detención de la que está hablando Tarek William Saab. Está hablando de todo eso. ¿Por qué? Porque precisamente es la identificación de todo ese círculo para que no quede en el Estado no le quede ninguna influencia. Esa es la decisión por los momentos. Claro. La decisión momentánea es que no tenga capacidad de maniobra dentro de las instituciones, como la tenía hasta hace unos pocos días. Ahora, bien, si están los hermanos Rodríguez en primer plano, si está Diosdado Cabello, si algo ha demostrado la revolución es que nadie tiene garantías. Estarán allí hasta que Maduro se sienta amenazado. Así es, absolutamente. Fíjate que cuando den los primeros indicios de cierta autonomía, de cierta toma de decisiones, y que están montando tienda aparte y que tienen algunas capacidades de maniobra,
puede pasar exactamente lo mismo. Y bueno, y no olvides tampoco la capacidad de Cilia Flores de maniobrar y de girar instrucciones de avisorar los panoramas que vienen. Así que es un dúo complejo, porque es un dúo que además no tiene escrúpulos para mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Y han buscado los aliados más incondicionales, como son los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello, para dar continuidad hasta donde puedan ese sostenimiento en el poder a sangre y fuego. Claro, no puedo despedirte sin preguntarte por algo que ocurrió en plena Semana Santa, y fue la incautación por parte de autoridades italianas de una mansión que sería propiedad de Michael Moreno, la tenemos en pantalla, y en la Toscana italiana, valorada, no recuerdo, pero creo que en 14 millones de 6 millones de euros. 6 millones de euros. Esta mansión fue incautada por las autoridades. Recordemos que Michael Moreno fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en Venezuela. En sus manos, por supuesto, se impartía cualquier cosa menos justicia, queda demostrado. Pero hoy, Zair, cuando hablábamos previamente a esta entrevista, comentaba que eso no es nada para él, que hay cantidad de propiedades a su nombre. Sí, de hecho, la acusación que recientemente acaba de presentar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos habla de otra mansión en República Dominicana, bienes en los Estados Unidos y millones de dólares en cuentas. O sea, que para él realmente eso es poco. Pero lo que esto pone una vez más en evidencia de que no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Cómo es que un juez, porque lo que era simplemente un juez, que escasamente ahorita un magistrado de la Corte Suprema de Justicia no gana $1.000, tiene una mansión de 6 millones de euros a nombre de la esposa, que además no trabaja ni tiene ninguna actividad económica conocida? Entonces, esto es parte de lo que ha sido el saqueo y la gran corrupción. Si esa era la cabeza del Poder Judicial, ¿qué Poder Judicial, Idania, es el que va a juzgar a estos corruptos? Imagínate, esa es la cabeza del Poder Judicial, imagínate qué Poder Judicial. O sea, un Poder Judicial absolutamente corrupto persiguiendo a otros corruptos. Entonces, es definitivamente algo sistémico. La corrupción es una metástasis. Del régimen bolivariano ha convertido a toda la institucionalidad en una máquina de corrupción. ¿Alguna vez, Zair, alguna vez, y dame una respuesta corta, podremos saber lo que la revolución bolivariana se ha llevado de Venezuela? ¿Cuánto ha saqueado? Se podrán hacer aproximaciones, Dania, pero han sido tantas las instituciones de donde se han robado dinero. Era tan grande el tamaño del Estado y había tanto ingreso que yo creo que las estimaciones se quedarán en eso, en estimaciones. Pero saber lo que se ha robado, además de haberle robado el futuro de millones de venezolanos, la calidad de vida y el proyecto de vida, yo creo que eso es invaluable. El daño generacional que ha generado el chavismo es una cosa incuantificable, y yo creo que tiene que quedar de ejemplo al mundo entero de que un régimen como este es contrario a la vida, es contrario al ser humano y a todos los valores loables que tienen los seres humanos. Es contrario a todo eso, porque son expertos en el mal, en robar, en violar derechos humanos, en perseguir y en cometer crímenes, en más nada. Realmente no son eficientes en más nada. Yo solo espero que sí, yo espero, quisiera, desearía que tengan justicia por la mano del hombre, y si no, espero que la justicia divina los alcance como ha ido alcanzando a muchos de ellos. Zair, gracias por acompañarnos. Un abrazo, Dania, que estés muy bien. Gracias. Igual para ti. Buena tarde.